Gracias igualmente. Ahorita comenzamos, compañeros. Lick, buenas noches. Disculpe, no sé si al finalizar su clase me podría dar unos minutitos. Sí, por favor. Sí. Gracias, Lick. Muy amable. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Muy bien, compañeros, muy buenas noches. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a... Permítame, solo doy ingreso al resto de los compañeros. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a platicar un poco sobre las obligaciones condicionales. Fíjense que en la última clase, compañeros, nosotros habíamos platicado sobre clases de obligaciones, ¿verdad, compañeros? Habíamos platicado sobre las obligaciones naturales y las obligaciones civiles. Las obligaciones naturales, ¿verdad, compañeros?, están en medio de las obligaciones morales y las obligaciones jurídicas. Realmente, tanto las obligaciones morales como las obligaciones sociales carecen de coercibilidad. No se puede obligar a una persona a cumplir con una obligación, ¿verdad? Las obligaciones sociales son cuando la sociedad impone el cumplimiento de ciertas situaciones para que se pueda desarrollar algún tipo de acto o alguna situación como tal. El ejemplo que yo les ponía es el ejemplo de una persona que va a contraer matrimonio, pero no va con un traje, con un tacuche, sino va vestido de una manera más relajada. Entonces, lo que uno pudiera decir en determinado momento, bueno, esta persona probablemente es un poco excéntrico, pero el hecho de que no vaya con tacuche, ¿verdad?, no quiere decir que no pueda contraer matrimonio. Realmente son obligaciones que la misma sociedad impone. Luego tenemos las obligaciones morales. Las obligaciones morales, el hecho de que alguna persona solicite limosna, entonces si estamos obligados o no a darle limosna. Entonces, en algún momento nosotros pudiéramos reflexionar sobre eso, pero realmente no estamos obligados, no hay algo que nos imponga el cumplimiento de esa obligación. Y las obligaciones naturales pues son muy similares porque carecen de coercibilidad, solo que estas se aplican más que nada a los juegos de azar, ¿verdad? Juegos donde en determinado momento hay deudas y se generan deudas, pero en teoría, jurídicamente no se les puede hacer cumplir. Bueno, en teoría no se puede obligar a cumplir, jurídicamente no se puede. Y les digo en teoría porque tal vez habrán otros medios que no son los jurídicos, por medio de los cuales se puede hacer cumplir una obligación de ese tipo, ¿verdad?, de deudas de juego, pero jurídicamente no. Entonces, porque carecen de la coercibilidad. Entonces, la coercibilidad se aplica a las obligaciones jurídicas como las obligaciones civiles, ¿verdad? Las obligaciones civiles
son aquellas obligaciones mediante las cuales se impone una obligación y se debe de cumplir, ¿verdad? Se debe de desarrollar el cumplimiento de esa obligación. Entonces, platicamos de eso, pero también hablamos sobre las obligaciones modales. Las obligaciones modales son aquellas obligaciones que tienen modos, ¿verdad? Modalidades. Y estas modalidades son la condición, el plazo, el modo, ¿verdad? Y abordamos lo que era la condición. Realmente la obligación, el plazo y el modo se les denomina también accidentes de las obligaciones, ¿verdad? Y tienen dos características, ¿verdad? Uno, que tienen un carácter excepcional. Y la segunda es que se les considera como un accidente del contrato. ¿Por qué? Porque el hecho de que existan varias obligaciones similares no quiere decir que estas modalidades sean igual en todas. Les pongo un ejemplo. Resulta que 3 personas van a solicitar un préstamo a un banco, o a una cooperativa, o a un acreedor privado. A cada una se les da 1,000 quetzales. Pero dependiendo de sus antecedentes crediticios, es decir, de su historial crediticio o de otras circunstancias que envuelvan a la obligación, así se va a constituir, por ejemplo, el plazo, ¿verdad? O las condiciones que se van a imponer sobre cada contrato. No necesariamente van a ser las mismas para todos, sino que en este caso pueden ser diferentes para cada persona, ¿verdad? Para cada uno de los deudores. Depende de la situación en la que se esté generando la obligación. Entonces, abordamos también lo que eran las condiciones. La condición es un acontecimiento futuro e incierto que de cumplirse puede modificar o extinguir o generar una obligación nueva. Les ponía yo el ejemplo en ese momento de los arrendamientos, ¿verdad? Un arrendamiento. El arrendamiento de una casa, en la cual se consigna que si hay un atraso de 3 mensualidades, el contrato quedará sin efecto. Entonces eso quiere decir que puede ser que la persona se atrase 1 o se atrase 2 mensualidades, o nunca se atrase, o se atrase cabal las 3. Entonces ahí sí deja sin efecto el contrato. Entonces eso es a futuro, eso puede pasar o no puede pasar. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, derivado de esto, nosotros vimos una clasificación de las condiciones que tienen que ver con los tipos de obligaciones. Hay condiciones positivas, condiciones negativas. Condiciones positivas es cuando hay que hacer algo, condiciones negativas cuando hay que abstenerse de hacer algo, condiciones expresas que tienen que ir consignadas concretamente dentro del contrato, y condiciones tácitas, ¿verdad?, que se derivan y se deducen de la propia obligación. Pero ahora vamos a ahondar un poquito más en otra clasificación de las obligaciones condicionales. La condición, compañeros, como les decía, es un acontecimiento futuro incierto que de cumplirse puede modificar, extinguir o generar una nueva obligación. ¿Por qué se utilizan? Las obligaciones se utilizan, compañeros, o se generan con el ánimo de, en determinado momento, ahorrar tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque de esta manera puede, en determinado momento, plantearse una posible situación,
que puede, como les decía, modificar, extinguir o generar una nueva obligación. El hecho de que si para tal fecha en un contrato de compraventa no se ha pagado el precio, entonces el contrato quedará sin efecto. Esa es una condición futura e incierta. Puede ser que en determinado momento nunca se atrase o lo pague en la fecha que lo debe pagar. Entonces el contrato va y va a generar todos los efectos que tiene que generar y la obligación se va a cumplir. Entonces ahora veamos esta nueva clasificación de las obligaciones condicionales. Existen en esta nueva clasificación dos tipos de condición. La condición suspensiva y la condición resolutoria, compañeros. La condición suspensiva es cuando hasta que se cumpla ese acontecimiento a futuro y que es incierto, entonces van a hacer el derecho. Les pongo un ejemplo. Resulta que un padre de familia le dice a su hijo: bueno, si ganas el examen técnico profesional o examen privado, te voy a comprar un carro. ¿Cuál es el acontecimiento futuro incierto? Que gane el privado. Al momento de ganar el privado, entonces nace el derecho, porque gané el privado, te compro un carro. Mientras no gane el privado, ese derecho de que le den un vehículo está suspendido, se encuentra suspendido. Entonces, al momento de cumplirse el acontecimiento futuro incierto, entonces ya va a nacer el derecho. Mientras tanto, está suspendido. Por eso se le conocen como condiciones suspensivas, compañeros. Porque el derecho está suspendido. Luego, tenemos las condiciones resolutorias. Resolver, ese es un término que se utiliza con alguna frecuencia, compañeros. Se va a tener por resuelto. ¿Qué significa eso? Significa que se va a dejar sin efecto. Es decir, les pongo un ejemplo. Una persona va a comprar una casa y dentro del contrato dice que si no se paga el precio en determinada fecha, el contrato se tendrá por resuelto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el contrato se dejará sin efecto. En este caso, es lo contrario de las obligaciones suspensivas. Las obligaciones suspensivas, el derecho está suspendido hasta que se cumple con la condición. En este caso no. En este caso, el derecho está vigente y fenece o se extingue cuando se cumple con la condición. Aquí les trasladaba yo otro ejemplo también de los exámenes técnicos profesionales, ¿verdad? Donde un padre de familia le dice a su hijo: bueno, vas a estudiar el privado y mientras estés estudiando yo te voy a apoyar económicamente y te voy a dar 2,000 quetzales al mes hasta que ganes el privado. Entonces ahí el derecho está vigente. El derecho se encuentra vigente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta que se cumpla con la condición,
Es decir, hasta el momento en el cual se gane el privado, entonces hasta ese momento se dejará de pagar los 2,000 quetzales. Mientras tanto, ese derecho está vigente. Entonces, vemos que es prácticamente como que lo contrario, ¿verdad? En una está el derecho suspendido hasta que se cumple con la condición, y en la otra el derecho está vigente hasta que se cumple con la condición. Entonces, ya queda resuelta la situación. El derecho fenece. Esto, compañeros, las condiciones se consignan en la mayoría de contratos bilaterales, en su mayoría, ¿verdad? Y ahí es donde aparece este acontecimiento futuro incierto y que puede en determinado momento hacer nacer un derecho, ¿verdad? Que nazca el derecho o que se extinga, que fenezca de conformidad con el desarrollo de la condición. Es como podemos ver, la condición, compañeros, es una situación que no necesariamente tiene que ser la misma, a pesar de que sean los mismos contratos, derivado de las condiciones que hay en cada uno, así se va a plantear la condición. Entonces, no siempre son lo mismo, por eso es que se le considera dentro de los accidentes del contrato. Veamos la siguiente diapositiva. El plazo, compañeros. El plazo es todavía un poco más evidente que la condición en relación a que es es de carácter excepcional y también es accidental, al igual que la condición. El plazo no es más que el periodo temporal para poder cumplir con una obligación. Entonces, durante ese tiempo se puede exigir el cumplimiento de una obligación. Pero como les decía, no necesariamente, a pesar de que los contratos sean similares, el plazo para el cumplimiento de la obligación va a ser igual. Yo les ponía el ejemplo de 3 personas que acuden al banco y en determinado momento, cada una se les da un préstamo de 1,000 quetzales, pero no necesariamente para las personas va a ser el mismo. A pesar de que es un préstamo y es por la misma cantidad, no necesariamente el plazo va a ser igual. Por eso es que el plazo es también un accidente, es de carácter excepcional. Entonces, veamos lo que establece el artículo 1279 del Código Civil, por favor, compañeros. Dice el artículo 1279. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Entonces, a esto, compañeros, esto quiere decir que es el periodo de tiempo en el cual una obligación debe de cumplirse, ¿verdad? Fíjese que le voy a dar un plazo de 12 meses para que cumpla con la obligación, o el plazo será de 24 meses, o depende de las condiciones de los otorgantes, ¿verdad? Por eso es que son accidentales, por eso es que no todos son iguales. ¿Qué tipos de plazos existen, compañeros? Está el plazo que es expreso. Expreso es el que se encuentra consignado dentro del contrato que da origen a la obligación. Ahí mismo se dice, el contrato será de 25 meses o 24 meses o 60 meses, ¿verdad? Entonces, en determinado momento, yo
voy a comprar un vehículo, o por lo menos asisto que para esta, bueno, realmente es en varias épocas del año, hay ferias de vehículos, ¿verdad? De venta de vehículos. Uno llega a los diferentes concesionarios de vehículos y ahí hay presencia de varios bancos, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir con mi hermana y vamos a comprar un carro. Vemos los diversos carros que hay, nos inclinamos por el mismo modelo, ¿verdad? Y acudimos al banco que está presente ahí. Es decir, nosotros queremos comprar un carro a través de una obligación divisible, ¿verdad? Es decir, vamos a ir por pagos. Entonces, vamos y hablamos con la gente del banco. Entonces el banco nos va a decir, bueno, le voy a otorgar un préstamo por tanto y a usted por tanto. Entonces ellos le van a pagar al concesionario de vehículos por el vehículo, yo me voy a quedar pagando en el banco. Pero resulta que a pesar de que mi hermana y yo compramos el mismo vehículo, probablemente las condiciones que se impongan no sean las mismas para los dos, ni el plazo. Depende si alguno de los dio de un enganche, ¿verdad? O las condiciones de pago de uno sean distintas. Por eso es que el plazo y la condición pueden modificarse. Y en este caso, al nosotros celebrar un contrato, ahí se consigna expresamente cuál va a ser el plazo por el cual yo voy a cumplir con la obligación. Ese tipo de plazo se le conoce como plazo expreso, porque está consignado expresamente dentro del contrato. Luego tenemos el plazo convencional, compañeros. El plazo convencional es el que las partes determinan, llegan a un acuerdo, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, el plazo para poder cumplir con la obligación será tal. Entonces, tanto el acreedor como el deudor están de acuerdo. Y de esa manera se puede desarrollar la obligación. Luego tenemos el plazo legal. Pueden haber diversas circunstancias y la ley puede señalar en determinado momento algunos plazos para poder cumplir con la obligación. Recordemos que no todos los plazos tienen el mismo periodo para cumplirse. Entonces, puede modificarse en determinado momento, aunque esté establecido en la ley. Y por último, compañeros, tenemos el plazo judicial. Recordemos que muchas veces, al desarrollarse una obligación, hay que cumplir con el pago, ¿verdad? Y si no se cumple, entonces será a través de la vía judicial, es decir, será a través de un juez. Acudimos al organismo jurisdiccional y será el juez el que en determinado momento nos diga, bueno, el plazo para cumplir con la obligación es tanto, ¿verdad? Es de tanto tiempo. Recordemos que estas son obligaciones civiles, obligaciones coercibles, hay coercibilidad, entonces sí me pueden obligar. Ahí yo compré el carro, fíjese, y después ya no quise pagar el préstamo. Pueden obligar a que pague, ¿verdad? Entonces hay en determinado momento, bueno, usted tiene una deuda con nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es que
vamos a ir contra su patrimonio, ¿verdad? Tal y como ya lo habíamos visto en las primeras clases del semestre. Vamos a dirigirnos a su patrimonio y vamos a, de esa manera nos vamos a hacer pago. Entonces, eso lo puede ver un juez y el juez establece entonces que la obligación debe de cumplirse en determinado momento, ¿verdad? Dentro de una porción de tiempo determinada que es tal. Entonces, a eso es a lo que se refiere el plazo judicial. Entonces, son 4 los tipos de plazo, ¿verdad? Expreso, convencional, legal y judicial, compañeros. Veamos ahora la siguiente diapositiva. El modo o cargo, compañeros. Fíjense que lo que pasa es que lo que es el plazo y la condición son figuras que se utilizan en los contratos bilaterales. Ya el próximo semestre ustedes van a empezar a ver ya los contratos, ¿verdad, compañeros? Pero por lo que nosotros sabemos es que los contratos generan obligaciones, ¿verdad? Son fuente de obligaciones. Entonces, hay un tipo de contrato muy especial en los cuales una persona tiene todos los derechos y la otra persona todas las obligaciones. A ese tipo de contrato se le denomina contrato a título gratuito o donación. Entonces, los contratos a título gratuito, compañeros, o donaciones no son más que obsequios, ¿verdad? Son regalos. Si en determinado momento yo le quiero otorgar a mi señora madre en donación mi casa, entonces ese va a ser un obsequio de mi parte. Porque solo yo voy a tener las obligaciones, ella solo va a tener derechos. Pero aún para este tipo de contratos existe una condición, un condicionante, ¿verdad? Una figura que es como una condición. A esa figura se le denomina modo o cargo, ¿verdad? Modo o cargo. ¿Qué significa esto? Fíjense que en la donación existen por lo menos 2 figuras, dos personas que comparecen. A este elemento subjetivo, a estos sujetos, se le denomina donante al que está otorgando en donación, al que va a entregar el objeto, y donatario al que lo va a recibir. Pero muchas veces al donatario se le impone una condición. Esa condición que se le impone al donatario o a quien se está beneficiando de la donación se le denomina modo o cargo, compañeros. Les pongo un ejemplo. Resulta que en determinado momento yo quiero donar 50 computadoras a la biblioteca de la universidad. Y voy me hablo con las autoridades y digo, miren, yo les voy a donar 50 computadoras, pero bajo la condición que le pongan mi nombre a la biblioteca. Entonces, esa condición que se impone sobre los contratos a título gratuito, donde realmente es un regalo el que se está haciendo, a ese se le denomina modo o cargo. O planteémoslo de esta otra manera. Vamos a dar una donación siempre de computadoras,
pero no quiero que le pongan mi nombre a la biblioteca, sino quiero que levanten una estatua en mi honor. Entonces también es un condicionante, ¿verdad? Es una condición que se le está imponiendo a la persona que se está beneficiando de este obsequio, de este regalo. Entonces, a esto es a lo que se denomina modo o cargo, compañeros. Entonces, este tipo de figuras, si se presentan en especial las condiciones suspensivas y condiciones resolutorias, se presentan muy frecuentemente en la actividad diaria. Entonces, compañeros, no sé si ustedes tienen alguna duda, alguna observación, alguna inquietud. No, licenciado, todo bien. Muy bien, compañeros. Todo tranqui, muchas gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, la compañera Fernanda Celada. Las notas. Buenas noches, licenciado. Ajá. Dígame, compañera. Ay, mil disculpas, con una pregunta. El día del examen en el salón 307, creo que un licenciado le estuvo apoyando a usted con los exámenes. Usted de casualidad me podría brindar su nombre. Es que fíjese que dejaron olvidado un código y él lo fue a dejar a coordinación para que la compañera vaya a traer. Tendría que ir a coordinación. No es con el licenciado, es a coordinación. Es que le dijeron que tenía que tener el nombre de la persona que fue a dejar las cosas y nosotros no nos sabemos el nombre del licenciado. Es el licenciado Javier Iscayao. Ah, el licenciado Javier. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. A ver, compañero Luis Henry Sac. Bueno, levantó la mano, pero no. El compañero David Tul. Licenciado, buenas noches, mucho gusto. Existen órganos jurisdiccionales que solicitan, ¿verdad?, algún expediente o algo adicional, ya sea a abogados o ya sea a diferentes jueces, ¿verdad? Sin embargo, si estos no cumplen con lo solicitado, ¿verdad?, este órgano, ya sea la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia, dan un plazo para que se pueda adherir el expediente o lo que ellos necesiten, ¿verdad? En caso de no cumplir, ¿se les puede poner alguna multa a quienes falten a esto? Es que lo que pasa es que si estamos dentro de un procedimiento donde hay litis, es decir, donde hay un conflicto, prácticamente y no se cumple con lo que se está pidiendo, prácticamente se le está dando la razón a la otra parte. Entonces, ahora en el área constitucional es un poco distinto, ¿verdad? Pues se puede incurrir en determinado momento en algún problema porque, por ejemplo, en la vía constitucional hay plazos determinados para el amparo, ¿verdad? Pero esto que estamos viendo, el plazo en sí, es para el cumplimiento de una obligación civil. Entonces, en este caso, si nos vamos a una obligación civil que no ha sido cumplida, entonces habrá por parte de cualquiera de los otorgantes un planteamiento para que se ejecute la coercibilidad, es decir, que se le haga cumplir, que la orden del juez vaya en favor de la persona que se ve afectada por el incumplimiento de la otra persona. Gracias, licenciado. A ver, el compañero Henry Sack. Bueno, compañeros, entonces hasta aquí dejaría la clase el día de hoy. Que tengan un buen descanso, compañeros, el día de mañana, y el día jueves nos veríamos siempre por esta misma vía. Para quien me preguntó por las notas, compañeros, todavía tienen que
pasar 15 días para poder entregar las notas. Si las tengo antes, pues las vamos a publicar antes. Y para las personas que necesitan o que van a solicitar un examen extemporáneo, compañeros, tienen que acudir a la coordinación, tienen que presentar una solicitud y tienen que adjuntar los documentos que acrediten porque faltaron, ¿verdad? De esa manera está consignado en el normativo. A ver, el compañero Ricardo Pérez. Lick, buenas noches. Yo le pedí hablar al finalizar la clase, pero no sé si espero o... Muy bien, entonces yo creo que hasta aquí dejaríamos la clase, compañeros. Entonces, Feliz noche, Lick. Descansa. feliz noche, compañeros. Gracias igualmente. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Adiós, Lick. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros. Muchas gracias igualmente. Gracias, licenciado. Gracias igualmente, compañera. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, compañera.